Mi Padre nuestro, por las benditas almas del purgatorio, por el amor de Dios. Tilín, tilín. Y seguía por toda la casa. Concepción, municipio ubicado en la subregión oriente del departamento de Antioquia. Conserva en su estructura la arquitectura colonial del siglo XVIII y XIX. Se caracteriza por el trazado de sus calles estrechas y empedradas. Los habitantes del municipio dicen que el diseño curvo de sus calles se deben a una estrategia militar. Las fachadas de las casas, en su mayoría de paredes blancas, puertas y ventanas pintadas de colores vivos, que les otorgó el título de Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la Nación. Hay que señalar que la representación del pasado es constitutiva, no solo en la identidad individual, sino también en la identidad colectiva. El municipio de Concepción representa su memoria e identidad en la conservación de la arquitectura colonial, de las fachadas de las casas y particularmente también de la iglesia. En primer lugar, hay que recordar algo evidente, que la memoria no se opone en absoluto al olvido. Concepción ha sido un municipio religioso por excelencia. Los habitantes de mayor edad nos cuentan cómo eran las creencias que tenían hacia las ánimas del purgatorio. Pues Toda que la vida toda la hemos vida no lamentaban mucho las ánimas, eso se acabó. Toda la vida. ¿En qué mes era que rezamos? Todos los días, todas las noches Pues el Padre repicaban. Nuestro de las ánimas, Ahora sí. el Padre Nuestro de las ánimas lo piden ahora en noviembre que llegó. Es en noviembre. Todas las noches lo pedía un viejito que llamaba Cano. Al animero, legítimo animero. Cano era el legítimo animero. Y él sacaba las ánimas. Pero era un viejito. Él iba al Cano. cementerio y que las convidaba y que salían todas con ellas, que veían venir a Cano con una procesión de ánimas. Pero nosotros no Pero veíamos sino a nosotros Cano. no nos asomamos, o si nos asomamos... No veíamos sino a Cano. Cano con una campana, tilín. Padre nuestro, por las ánimas del purgatorio, en toda puerta, tilín, tilín, seguía tilín, tilín, a las 12 de la noche. Esa era una devoción todos los días en tiempo de ánimas. En el tiempo de ánimas, en el mes de noviembre. En noviembre. Ahora la devoción de las ánimas aquí en La Concha es misa en el cementerio todos los sábados. Esta devoción que se tenía anteriormente a las ánimas llevó a la dueña del territorio a donar el terreno a las ánimas, situación que desencadenó todo un proceso legal que tan sonado fue en el Oriente el 27 de mayo del 2011. Hace aproximadamente unos 10 años la iglesia estaba en un estado de deterioro muy notado, pues estaban las torres en una humedad que pareciera que se fueran a caer. Entonces el párroco de la época con el alcalde hicieron una gestión para hacer la restauración en el Ministerio de Cultura. Resulta que entre los documentos que tenían que aportar se debía llevar también la escritura de la iglesia, del templo. El documento efectivamente lo llevaron, que es una escritura a mano alzada, o sea, manuscrito, hecha en el año 1860 por la señora Nepomucena Osorio a favor de la Cofradía de las Ánimas y nuestro amo colocado en este altar. Inicialmente, cuando ya pues Concepción, la parroquia quedó inscrita para recibir el auxilio, solicitaron el representante legal del dueño de la iglesia, que en este caso era la Cofradía de las Ánimas, y no resultó. Entonces, para poder acceder a estos recursos se tenía que tener la personería jurídica del dueño del templo. Por esta razón se inició un proceso en un juzgado de Río Negro para legalizar el predio, y donde consta que hubo que hacer citaciones en la prensa llamando a los representantes legales de la Cofradía de las Ánimas y con los plazos perentorios para que se presentaran. Como no se presentaron, nombraron un curador y se hizo todo el proceso de legalización, quedando el templo ya a nombre de la parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
Ya con esta personería jurídica establecida, ya con NIT, ya se accedió a los recursos para la reparación del templo y ya en este momento ya va en la tercera etapa del arreglo de este monumento, puesto que es declarado por el Ministerio de Cultura Patrimonio Histórico y Cultural de Colombia. La simple exposición de estos ejemplos, ofrecidos desordenadamente, basta para mostrar también en la esfera de la vida pública que no todos los recuerdos del pasado son igualmente admirables. En primer lugar, hay que señalar que la representación del pasado es constitutiva, no solo de la identidad individual. La persona está hecha de sus propias imágenes acerca de sí misma, sino también de la identidad colectiva. Es por eso que el templo municipal representa de cierta forma una identidad constructiva para los habitantes del municipio, además de que seguirá siendo el reflejo de lo que se creía en sus antepasados. Luego de que ya pues terminó todos los procesos jurídicos, cuando ya la iglesia pasó a nombre de la parroquia, entonces se pudo dar paso a la ejecución del proyecto que se había enviado al Instituto de Cultura y Patrimonio, que era para obtener recursos del IVA celular. Entonces el sacerdote con el alcalde de esa época, que fue la anterior administración, estuvieron pues muy pendientes de ese tema, realizaron un proyecto, se los aprobaron y se pudo hacer la primera etapa de intervención del templo. Esta etapa constó de hacerle unas cámaras de aire y de hacerle un pelado a las paredes y al frontis de la iglesia, porque tenían una humedad, lo que estaba generando pues que se estuvieran deteriorando al punto que ya la estaban llevando al techo. Luego se hizo la segunda etapa, que fue la intervención del techo de la parte de atrás de la sacristía de la parroquia y de las naves externas del templo, que también tuvo una ejecución de más o menos 6-7 meses, y en este momento se está realizando la tercera etapa, que consta de la reparación de la nave lateral izquierda, que sí consta pues de todo el techo interno de la iglesia. En la memoria de los concepcininos estará siempre el episodio que algunos tomaron con jocosidad, pero que permitió que su memoria histórica, representada en su religiosidad y el templo, permaneciera intacta. El 20 de septiembre del 2012, mediante la sentencia 0151 del 2012, accede a las pretensiones del demandante, dejando sin lo que hace 155 años le otorgó Nepomuceno Osorio a las ánimas. Padre nuestro, por las benditas almas del purgatorio, por el amor de Dios. Tilín, tilín. Y seguía por toda la casa.